Hola, mi nombre es María José y les hablaré brevemente acerca de los amonites. Aquí tenemos su paleontología sistemática, su dominio, su reino, su filum, su clase y su subclase. Los cefalópodos son el grupo más importante de invertebrados fósiles, debido a que estos fueron unos organismos muy abundantes y evolucionaron en un periodo geológico muy corto. Se les considera índices estratigráficos del Paleozoico y del Mesozoico. Estos organismos presentaban una concha externa con cámaras, la cual estaba formada por aragonito. Estos organismos son parientes de los actuales calamares, sepias y pulpos, pero más cercanamente con el Nautilus. En cuanto a su registro fósil, este inicia en el Paleozoico, más precisamente en el periodo devónico, hace 410 millones de años, y finaliza en el Mesozoico, a finales del Cretácico, hace 65 millones de años. Durante estos 345 millones de años, este grupo presentó diferentes periodos de radiación, de adaptación, de evolución y de extinción, lo cual esto le confiere una gran importancia a la hora de datar, a la hora de la datación relativa de las rocas sedimentarias que éstas los contengan. Por ejemplo, aquí en México, las rocas sedimentarias tienen exposiciones aproximadamente en las 3/4 partes del país, y pues las mesozoicas son muy abundantes, y pues una gran parte de estas rocas contienen a los amonites. Aquí hay un portarretrato que agregué de Alfred von Zittel, que fue quien designó el grupo de los amonites en el año de 1884. Aquí tenemos unas especies que se encuentran en México. Podemos ver que todas pertenecen al orden Amonitida, sus formaciones, los lugares donde se encuentran, y subrayado estarían las especies. Aquí tenemos una imagen que sería un molde externo, la cual es una secuencia de margas calcáreas con la presencia de la guarela de la guarensis de la formación Austin en Coahuila, aquí en México. En cuanto a su morfofisiología, pues tenemos que la concha externa de estos organismos estaba compuesta de aragonita, como ya habíamos dicho, y pues en esta se podían diferenciar tres partes principales, la cual es la protoconcha o cámara inicial, el fragmocono y la cámara habitación, que era donde residía el organismo, o sea, la parte blanda. También tenemos las suturas, las cuales pues son la separación entre tabiques, también se le llama septos, y pues la morfología de estas suturas es un elemento fundamental a la hora de determinar los diferentes órdenes de estas clases. Aquí tenemos otra imagen. Aquí podemos ver que, por ejemplo, en la imagen A sería una reconstrucción longitudinal de un amonite, y la B es una sección transversal de una concha. Aquí tendríamos pues las mismas partes, nada más estaría el ojo, el pico y el embudo, que era donde expulsaba el agua a chorros. Los amonites pues muestran una concha en forma de espiral, pues cuyas funciones más importantes fueron la de darle protección al animal ante depredadores y para la flotación. A medida que pues el animal iba creciendo, iba construyendo nuevas cámaras en la concha. Esto pues le proporcionaba una fortaleza al caparazón y evitaba que el animal pues fuera aplastado por la presión externa del agua. Como ya había dicho, pues este animal vivía únicamente en la cámara externa de la concha, y pues las cámaras internas estaban llenas de aire o de fluidos que pues el mismo amonite regulaba para controlar su flotabilidad y su movimiento. Las conchas variaban mucho en su superficie, algunas eran suaves y lisas, otras presentaban crestas espirales o costillas, o inclusive podían presentar espinas, aunque pues la forma típica es la forma en espiral. Pero pues algunos géneros de amonites tenían unas conchas que se enrollaban de unas formas más extrañas, como podemos ver en la presentación. Hay una que parece está como en forma de bastón, y pues a estas se les conocía como heteromorfos.
Bueno, como ya mencionaba, la característica morfológica de gran importancia sería la sutura, que este rasgo morfológico se presenta como líneas o como patrones trazados en la superficie del molde interno del fragmocono, el cual, pues la sutura representaría la unión del septo con la pared de la concha, y su expresión varía desde una línea anular simple, la cual corresponde al pliegue del septo, hasta expresiones más complicadas resultantes después de varios pliegues septales. Durante el desarrollo evolutivo de estos amonites se pueden reconocer tres tipos básicos de líneas de suturas, que son la agoniatítica, ceratítica y amonítica. La distinción va a radicar en la forma en la que se presentan los lóbulos y las sillas. Por ejemplo, en la agoniatítica, la sutura por lo general presenta lóbulos y sillas en formas simples y enteras. En la ceratítica presenta sillas enteras y los lóbulos denticulados. Y en la amonítica ambos elementos están denticulados. Bueno, para estudiar el ambiente en el cual habitaban las diferentes especies de los amonites, se tiene que estudiar las posiciones del centro de gravedad y de la flotación de la concha, ya que estos nos van a ayudar a determinar la forma en que se desplazaban. Por ejemplo, la longitud de la cámara habitación nos va a determinar la posición del centro de gravedad. La estabilidad estática está en relación directa con la distancia entre los centros de flotación y la gravedad. Y la estabilidad dinámica va a depender de la forma de la cámara habitación y básicamente de la distancia entre la abertura de la concha y el centro de flotación. Gracias a estas características podemos determinar si se trataba de buenos o de malos nadadores, ya que por ejemplo si teníamos malos nadadores, tendríamos que estos vivirían en fondos marinos y en zonas de costa. En cambio tenemos también, si eran buenos nadadores, estos vivirían en mar abierto. Se cree que los amonites vivían a profundidades aproximadamente entre los 50 y 100 metros. Estos usaban tanto la flotabilidad de las cámaras internas de la concha y también la propulsión a chorro. Tenían un modo de vida muy variable. Como ya decíamos, podían haber especies que fueran muy buenas nadadoras y de plano otras que no lo fueran, que serían sésiles. Y se cree que como los cefalópodos actuales, estos serían carnívoros y se alimentarán de peces y crustáceos, como podemos ver en la imagen. Y bueno, aquí en este esquema se muestra de una manera gráfica el proceso tafonómico, el cual se puede resumir en tres fases, que sería la muerte y necrólisis, el enterramiento y la fosiliagénesis. Y ya según sea el tipo de proceso de fosilización de las conchas y también dependiendo de las características del ambiente donde se haya depositado, se pueden encontrar conservados ya sea como molde interno, como molde externo o como impresiones, como podemos ver en la imagen. Y bueno, los amonites se han convertido en grandes indicadores. Son muy útiles para marcar épocas de la historia geológica. Y este uso es posible gracias a dos grandes características que tienen los amonites, los cuales son de que fueron de muy rápida evolución y su distribución geográfica global, ya que los amonites son relativamente comunes y razonablemente fáciles de identificar. Y como un dato curioso, existen más de 30.000 especies de amonites descritas. Esas serían mis referencias. Sería todo. Muchas gracias.